Maltia no yolo papa kimo wanani canto kawewe kan. Maltia no yolo papa kimo wana yolo tomete otni kanka. Ajo. Ajo. Madre, yo te siento bajo mis pies, siento los latidos de tu corazón. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Agua es mi sangre, aire mi aliento, tierra es mi cuerpo y fuego mi espíritu. Se reunieron las abuelas del norte y del sur, del este y del oeste, todas ellas abuelas sanadoras, que reunidas por sus sueños, por sus artes de sanación, se convocaron en torno al Tateguari, al abuelo fuego. Y allí, reunidas, compartieron sus experiencias de sanación y decidieron ayudar a la Pachamama, a Tonantzin Tlali, a Tota Tonantzin, a Gaia, a la Madre Tierra. Y así emprendieron su camino a valles y desiertos, a bosques y playas. Y así en los ríos sanaron, contaron sus historias, prendieron sus altares. E inspirada por ellas, traigo hasta aquí los cuentos de las abuelas. Agua es mi sangre. Desde las tierras del Maya, cuentan las abuelas mayas, las chichís, que por allá, en el origen de los tiempos, los dioses estaban experimentando con los pobladores de estas tierras y les habían salido un poco defectuosos. Entonces, iban a mandar un fuego que todo lo extinguía. Pero mandaron a llamar a sus mejores y más preciados seres. Y llamaron al jaguar, y llamaron al cocodrilo, y llamaron a todos los animales imponentes, majestuosos y sencillos, delicados. Y les dijeron, corran, resguárdense porque va el fuego abrasador. Y cuando ellos convocaron, todos los animales acudieron, todos menos uno, que en su soberbia, que en su pereza, no había acudido al llamado, porque envanecido por su belleza, se había quedado dormido. El pájaro To, que era más bello que el faisán, con una cola más bella que el pavo real, que se despertó porque las llamas ya lo consumían todo a su alrededor y su hermosa cola, más hermosa que la del quetzal y la del pavo real, se consumía en llamas y despavorido volaba por los cielos surcándolos hasta que en su desesperación vio que algo brillaba en la tierra. Era un cenote. Ni tardo ni perezoso, surcó y saltó al agua fresca del cenote y pudo apagar sus llamas y se resguardó. Y se resguardó en ese cenote que le salvó la vida. Y cuando ya todo se hubo apagado,
El pájaro todo humildemente salió y, honrando el cenote que le había salvado la vida, anidó allí. Y tenía solo 2 plumitas que sobrevivieron, que mueve como si fuera un péndulo, y por eso las chichis lo llaman también el pájaro reloj. Y con esto están completas las abuelas del Mayab. Aire mi aliento, cuentan las abuelas de Oaxaca, las zapotecas, que allá, en el origen de los tiempos, se oía ya la leyenda de Iridibela. Iridibela, el vampiro, el murciélago. Resulta que también, en aquel principio de los tiempos, el gran creador de todas las cosas hizo a los animales de todas las especies, desde las acuáticas, las terrestres. Y cuando llamó a todos los animales que vuelan, estaba inspirado y los dotó de colores bellísimos, y entonces veían al colibrí volando de un lado al otro con su tornasol, y veías a las mariposas monarcas con sus hermosos colores anaranjados, amarillos y negros. Y así fue decorando a todos los animales que vuelan. Y uno se había quedado dormido porque en la noche se había ido de parranda. No llegó. Llegó tarde. Ya todos habían recibido sus colores, sus dones, sus atributos. Ya el Señor, el gran creador de todas las cosas, se había ido a descansar, cansado estaba. Y entonces llegó el murciélago, Iridibela. Y al ver todo ese jardín en el aire, se intimidó y empezó a llorar. Ay, ¿por qué llegué tan tarde? Ya no recibí los dones que me correspondían. Estoy desnudo. Y se cubría con sus grandes alas. Y así lo vieron. Y empezó el colibrí, porque el colibrí es compasivo, es el mensajero de las almas. Y dijo, no podemos dejar así al pobre murciélago, al pobre Iridibela. Mírenlo, se siente desnudo, se siente desamparado. Yo no le puedo dar todo mi plumaje porque miren lo pequeño que yo soy. No cubriría ni siquiera su cabeza. Y así dijeron las cotorras, ¡ay, nosotras también somos chiquitas! ¿No? Y así se fueron quitando la preocupación. Y empezó la discutidera entre las chachalacas y entonces la lechuza, con sus grandes ojos llenos de sabiduría, dio la cabeza una vuelta de 360 grados y dijo, oh, nadie tiene que quitarse todas sus plumas. Con que cada uno de nosotros brinde una pluma, estará lo suficientemente vestido. Y se fueron formando delante de Iridibela y le fueron poniendo una a una las plumas. ¿Saben cómo quedó? Precioso. Iridibela era el más presumido. Ni siquiera las gracias les dio. Así. Ay, yo soy el más hermoso. Y se pavoneaba. Ay, los pericos se pusieron más verdes todavía. Y fueron y armaron un alboroto ahí donde estaba descansando el Señor, creador de todas las cosas. Y se despertó, echando rayos y centellas. ¿Quién osa despertarme? Y los pericos, que no son discretos, ni chismosos, ni nada de eso, pues le soltaron toda la sopa. Y entonces todo mundo se enteró. Pero el creador de todas las cosas
Sorejatán lo mandó a traer a su presencia. Y ahí estaba Iridibel envanecido todavía, sin darse cuenta que estaba delante del creador de todas las cosas. Cuando se dio cuenta, se puso blanco. Y entonces el creador de todas las cosas le dijo: tú, Iridibela, que ni siquiera fuiste capaz de darle las gracias a todos esos animales que generosamente te brindaron algo de belleza, te pones a presumir. Riajatán que lo desplumó. Iridibela otra vez se volvió a cruzar. Para que aceptes tu vergüenza, solo saldrás de noche. Y es por eso que Iridibel avergonzado cuelga de los días como fruta madura en los árboles. Y en las noches vuela torpemente con sus alas desplumadas. Y con esto están completas las abuelas de Oaxaca. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tierra mi cuerpo. Cuentan las abuelas mexicas, las abuelas del Valle de México, esas que descendieron del norte para fundar la maravillosa ciudad de México, Tenochtitlan, en el lago salobre de Texcoco. Y cuentan de cómo, también en el principio de los tiempos, quienes se establecieron en ese pequeño islote padecieron hambre cuando había sequía, porque no podían ni siquiera pescar. Y entonces Quetzalcóatl, que estaba entre ellos en figura de hombre, de persona, dijo: ¿qué es lo que ustedes necesitan? Pues nuestras profecías nos han indicado que hay allí, en las montañas, adentro de la tierra, la planta que nos hará poderosos como nación. Una planta como el oro, brillante y poderosa. Entrad a la entraña de la tierra y alimentaros de ella, cultivarla. Quetzalcóatl, conmovido, dijo: yo iré. Pero ya fueron todos los jóvenes guerreros con sus mejores atributos, intentaron y no lo pudieron hacer. Quetzalcóatl, ¿será que tú? Sí. Yo lo haré. Y chum, que se va. Y ahí se fue a las montañas, encontraba y cavaba, y se ponía en mood Quetzalcóatl. Nunca lo lograba. Pero Quetzalcóatl no se da por vencido fácilmente. Entonces caminaba: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a entrar a la entraña de la tierra? ¿Y qué descubrió Quetzalcóatl? Que entraba a la entraña de la tierra. Cientos de miles de hormigas entraban y salían de la tierra. Claro, dijo Quetzalcóatl, me voy a transformar en una pequeña hormiga. Y se convirtió en una pequeña hormiga. Y entonces otra hormiga que pasaba por allá dijo: ¿quién eres tú? Pues yo soy Quetzalcóatl convertido en hormiguita. Ah, ¿y qué? ¿Qué te hizo convertirte en hormiguita? Hormiguita tenía dotes de entrevistadora, de periodista, ¿no? Que tenía que informar a todas sus amigas con sus antenitas. Pues yo tengo la misión de encontrar a aquella. Y le platicó. Y entonces la hormiguita le dijo: pero tú te das cuenta que tú estás solo y que nosotras siempre trabajamos en equipo. Pero no te preocupes, estamos dispuestas a ayudarte. Y emprendieron el camino entre los confines de la tierra, en el interior de la madre,
hasta que ante ella se reveló, ante ellas, la caverna y la hermosa planta del maíz, sus hojas verdes como las esmeraldas y sus frutos dorados como el oro. Todos se quedaron así, incluido Quetzalcóatl. Pero entonces Quetzalcóatl dijo, ¿cómo voy a subir eso tan grandote? Yo solita, hormiguita, hasta allá arribota. Y su amiga la hormiga le dijo, pues no te preocupes, entre todas. Y se subieron a la planta, empezaron a agarrar cada unos granitos de maíz y fueron subiendo a la superficie de la tierra. Una vez en la superficie de la tierra, se dirigieron al templo mayor. Allí estaban ya reunidos los mexicas, haciendo sus sacrificios y sus oraciones por la hambruna. Cuando llegó Quetzalcóatl, llegaron las hormigas, lo tomaban como un mal vaticinio, pero de pronto, ¡trán!, una de ellas se transformó otra vez en Quetzalcóatl en su forma humana. Y les dijo, esperad. Y las hormigas fueron poniendo en sus manos los granos del maíz. Y entonces les dijo, mexicanos, aquí está el grano que les hará poderosos como nación. Cultívenlo en una milpa, en un sistema junto con la calabaza y el frijol, el jitomate, que les hará nunca tener hambre. Y ese fue el regalo de Quetzalcóatl a los mexicanos. Y recuerden, sin maíz no hay país. Eso lo debí de haber sacado antes, ¿no? Sí. Estaba hermoso. Muy bien. Con esto están completas las abuelas de la náhuatl. Bravo. Fuego mi espíritu, Xutecutli huehueteo, Xutecutli huehueteo, Xutecutli huehueteo, Xutecutli huehueteo, Inayolotonansin, Hayana, Heineyo, Inayolotonansin, Hayana, Heineyo. Ese gran señor del fuego, 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 en el corazón de nuestra madre Tonantzin, Hayana, Heineyo. Cuentan las abuelas huirráricas allá por los estados de Jalisco, Nayarit y San Luis Potosí, que también en el principio, muy en el principio de los tiempos, los huirras vivían en el desierto a la intemperie, padeciendo de los tremendo extremoso del clima, y no conocían al fuego, pero sabían que allá tras las montañas de la serranía había algo que les permitía calentarse en las noches, ahuyentar a las fieras y sobre todo cocinar sus alimentos. Pero no se habían apiadado de ellos y no les iban a regalar el fuego. Pero un animal de corazón generoso, peculiar, singular, él se sentía muy bello, o se siente. El tlacuache. Sí, el Prometeo mexicano. Les dijo, yo les traeré el fuego, porque no me gusta verlos padecer.
Así es que hagan un círculo grande de piedras y llénenlo de madera, de ramas secas, de hojas secas, que ahorita vengo y que se fue. Y sí, cruzó la serranía y llegó. El tlacuache, si ustedes saben, es un animal así. Aquí le dicen también zorrito. Pues no es muy agraciado, podría parecer una rata. Tiene sus orejas chiquitas, su nariz puntiagudita, es como de este tamaño, gordito, patas chicas, cola larga, y unos ojitos que brillan como capulines. Y su mejor característica es que tiene una bolsita como el canguro. Es un marsupial y allí termina de criar a sus pequeños bebés. Así es que esta marsupiala, la tlacuacha esta, corrió, bueno, hasta donde lo permitían sus patitas. Llegó y se quedó viendo. Sí, allí estaban, en torno al fuego. Se quedó un rato contemplando a Tatehuari, al abuelo fuego, con reverencia, con admiración. ¿Y quién se iba a percatar que un animalejo como él pudiera hacer algo al respecto? Pero este valiente tlacuache lo que hizo fue, en el momento menos esperado, ¡zum!, corrió, echó la carrera, atravesó el círculo, entró al fuego, metió una brasita sin que nadie se dé cuenta en su marsupia y prendió su colita como pebetero olímpico y salió corriendo con la antorcha en la mano hasta donde lo permitían sus pequeñas patas. Y todos atrás, ¡al ladrón del fuego! Y el pobre tlacuache no alcanza. Y una característica del tlacuache es que cuando se ve amenazado, se hace el muerto. Entonces hizo como que estiró la pata. Y llegaron estos y le apagaron la cola y dijeron, este ladrón ya hasta se murió solito. Y se fue. Y el tlacuache, una vez que se vio que no estaban, dijo, pues vámonos porque me quema la pancita. Y corrió también otra vez con todas sus fuerzas hasta que llegó ahí donde estaban los huirras, los huirráricas, y les dijo, ¡soplen! 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 Y sacó la... Y prendió un fuego tan hermoso en la mitad de la noche que iluminó los ojos, los corazones y los espíritus no solo del pueblo huirrárica, quienes consideran al tlacuache, ese inocente animalito, un animal sagrado. Y con eso, no olviden que Huiricuita no se vende. Están completas las abuelas huirráricas. Ya. Y ahí podría cantar una canción de remate, pero no sé. Pues sí, para salir.